Top Secret, Molusco TV, gracias por estar con nosotros. Voy a estar constantemente en este contenido diciendo que le den like a este contenido. Me está funcionando y es bien importante y les explico por qué yo exijo el like. Porque obviamente exijo, y yo digo exijo, coño, nosotros hacemos este contenido para que tú te lo puedas disfrutar en tu casa, en tu teléfono, donde quiera que te encuentres, en cualquier parte del mundo. Top Secret, obviamente esta semana se está conmemorando, no se celebra. Hay mucha gente que dice que se celebra. Yo no creo que nadie quiera celebrar, ¿no? Lo que sucedió en el 9/11, en las Torres Gemelas de Nueva York. Yo creo que nadie quiere celebrarlo. Ok, ¿por qué exijo el like? YouTube, y lo explico en Arroyo Visual. YouTube, cuando tú le das like a un contenido, cuando comentas en un contenido, te ayuda a distribuir tu contenido mucho mejor. Por eso la gente constantemente en los contenidos de YouTube te dice, dale like a este contenido, comenta en la caja de comentarios, y obviamente pues YouTube distribuye tu contenido mucho mejor. Así que constantemente en este podcast y en todos los podcasts que estoy haciendo te voy a decir, coño, dale like, dale like, dale like, dale like a este contenido de Top Secret con Andrew Álvarez. Hay que le doy la bienvenida. Hablamos del 9/11, el World Trade Center. Básicamente es como refrescarle la mente y la memoria a muchas personas que hay mucha gente que ve este contenido que no vivieron ese momento y que no saben las interioridades. Y Andrew Álvarez te lo va a explicar en Arroyo Habichuela. Andrew, ¿cómo estás? Muy bien, Molusco. Saludo a ti, a los amigos y amigas que están conectados contigo aquí en YouTube. Y la realidad es que sí, como tú has dicho, van 21 años de este evento, ¿no? 21 años, coro. Y hay gente que, lógicamente, ve esto que no tiene ni siquiera 21 años, así que no vivieron esta experiencia que tanto tú como yo y millones de personas pues experimentamos allá el 9/11, ¿no? El septiembre 11 del año 2001, y que todavía pues cala profundo en miles de familias en los Estados Unidos, y no solamente la gente que perdió familiares allí directamente, sino también los miles de soldados de Estados Unidos que murieron luego de eso en Irak y Afganistán, y todas esas familias que perdieron hijos, los miles de soldados que llegaron obviamente con lesiones permanentes, tanto físicas como mentales, y todas las consecuencias, eso dentro de Estados Unidos únicamente. No estamos hablando de lo que ocurrió obviamente en la población de Irak, la población de Afganistán, los cientos y cientos de miles, o probablemente millones de personas que murieron, que estuvieron implicadas de alguna forma o manera con toda esta guerra. Los niños que obviamente murieron de hambre, bajo estallidos, guerras y la ocupación militar, o sea, todas las circunstancias que se dieron en ese momento histórico y que todavía en este día de hoy, en que estamos aquí grabando esto tuyo, todavía están las consecuencias ahí y las estamos viendo en todo el Oriente Medio y en otras regiones del mundo. O sea, definitivamente el 9/11 del 2001 cambió completamente el orden mundial de las cosas. Las cosas se estaban dando de una manera y en ese momento pues se dio un hito histórico, en un momento, una coyuntura donde cambió el mundo como lo veíamos. Y desde entonces pues se declaró la llamada guerra contra el terrorismo, que ya venía hace mucho tiempo, que el terrorismo no empezó con el 9/11, pero definitivamente cambió el estilo de vida nuestro, inclusive como viajamos, como usted tiene que ir a un aeropuerto. Antes no era de esa manera, como usted tiene que embarcarse en un barco, la revisión continua de que usted no lleve un arma, explosivo, o inclusive cuál es el ID que usted tiene, cuál es el pasaporte que utilizas, cómo te ves, lo que hace, porque en los aeropuertos, tanto de Estados Unidos como de Europa, por mencionar algunos únicamente, no ir a China ni a Japón, pues obviamente hay sistemas de inteligencia artificial que están evaluando a cada persona por tu físico, ¿no? Obviamente el reconocimiento facial, quién es quién. Y eso es parte de la vigilancia que trajo el ataque del 9/11 al mundo. Yo llegué a viajar sin todo este tipo de restricciones, ¿no? Y este tipo de seguridad. Obviamente el TSA que existe hoy en los Sí, aeropuertos heavy. de Estados Unidos y a nivel del mundo Sí, señor. existen desde ese día en adelante. O sea, yo cuando era adolescente viajaba y era bien sencillo. Ujú. Es más, ¿cómo era antes? Era algo bien básico, Bueno, nada, pasaba... nada. Yo no tenías que enseñar ni siquiera un ID. Tú simplemente ibas, te registrabas para verificar todo, ¿no? En el counter, ¿no? Allá en el aeropuerto. Siempre había que revisarte la maleta, pero era a ver si tú llevabas, qué sé yo, orégano, Sí, o comida, llevabas carnes y como... pasteles, lo que Exacto. fuese, el Departamento de Agricultura Federal, y tenías que ponerte un sellito. Pero fuera de eso, lógicamente también estaban los perros que te pasaban siempre cerca de las maletas. Yo nunca vi ningún perro en el área que yo estuve, todos los años que yo viajé en el mundo, ¿no? Con excepción de uno que otro país que si eran más, había más restricciones, inclusive había países que yo iba y no podía llevar un pantalón de estos verdes militar porque no me dejaban entrar.
Sí. Tienes que cambiármelo, sí, no hay Ok. lugares que son bien heavy, no es como acá, todavía hay lugares peores que acá en lo que a seguridad se refiere, pero no era de esa manera. Entonces tú viajabas el mundo y chévere, había países que te sacabas una visa, obviamente, para poder viajar, pero fuera de eso no hubo lógicamente esta locura colectiva que surgió con el ataque del 9/11 y con la cuestión del terrorismo y con la posibilidad que nos secuestren y todo esto. Ahora, tengo que señalar, antes que entremos de lleno al tema, que los aviones se han secuestrado por décadas, mucho antes del 9/11. Acá en Puerto Rico, para que la gente coja memoria, si no ha revisado la historia, aquí hubo aviones que se secuestraron, que salieron de Puerto Rico. En PR. Sí, y aviones que venían hacia Puerto Rico también se secuestraron, ¿ok? En la década de los años 60. ¿Y a dónde los llevaban? A Cuba, a Cuba. De hecho, uno de la familia Carrión, de los banqueros de la familia Carrión, fue secuestrado en un avión y llevado a Cuba. O sea que esa era la modalidad en aquel entonces, y también estaban los palestinos que habían, y otros grupos, no yihadistas porque no los llamaban de esa manera, pero otros grupos que apoyaban la causa palestina, secuestraron aviones también en diferentes partes del mundo. ¿Y qué hacían con...? Bueno, los llevaban a un país de África o a un país socialista, entre comillas, o a un país donde había una dictadura que no fuera amigable con los Estados Unidos para pedir asilo y a la misma vez pedir rescate. Y no era dinero lo que pedían. Pedían que liberaran a presos políticos, a terroristas que ya estaban enjaulados, como decimos nosotros, etcétera. O sea, que esto no es nuevo en el mundo. Usted viene a creer que ahora que acaba de ver que el mundo apareció. No, hay una larga trayectoria de todas estas cosas hasta el momento. Hablemos de Osama Bin Laden, su vínculo con Saddam Hussein. Obviamente, Ujú. el presidente George W. Bush, Sí, que era el presidente que estaba justamente cuando ocurrió de las Torres Gemelas. sí. Y obviamente, pues, política al fin, pues tú como presidente tienes que buscar rápido un enemigo, un culpable, mandar tropas para Claro. que los Estados Unidos vean que tú estás haciendo algo y defendiendo a la nación. Ujú. Todo el mundo sabía que iba a haber una represalia full, Claro. pero realmente se atacó a los responsables. Osama Bin Laden realmente era el culpable o la persona que realmente mandó a derribar las Torres Gemelas junto a Saddam Hussein. Hay muchas preguntas que te las voy a hacer y te quiero escuchar tu monólogo porque al final del Claro. día la gente viene a escuchar Top Secrets con Andrew Álvarez. Te pido que le des like a este contenido. Y realmente Osama Bin Laden no es un personaje que los Estados Unidos creó Ujú. y que básicamente lo ponen al frente para que lo vean como enemigo y Estados Unidos no tiene justificaciones para entrar, por ejemplo, a Irak y a los lugares que entraron. Hay muchas preguntas que te acabo de hacer y te escucho porque esto siempre ha sido una curiosidad que yo he tenido. Bueno, es un tema complicado, es una telaraña que podríamos estar aquí casi un siglo tratando de desentrañar qué es lo que pasó realmente tras de todo esto. Wow. Hay personas que creen la versión oficial, lo que el gobierno dijo. Muy bien, te aplauda. Usted de los que lambe bota, chévere. Hay gente que lógicamente pues cuestiona qué pasó allí, cuestiona el sistema. ¿Qué ocurrió? ¿No? El sistema de defensa aérea más sofisticado del mundo, el sistema de inteligencia más profundo y con más enlace en todo el planeta, la vigilancia interna, etcétera, todo lo que tú quisieras poner. Y meramente unos tipos que llegaron del Oriente Medio, se organizaron, secuestraron aviones y no solamente derribaron el World Trade Center, las Torres Gemelas, impactaron el Pentágono y el Pentágono no pudo interceptar el avión ni nada, le dieron en la cara a los militares, los humillaron, los escupieron, y ahí quedó, es la verdad. Y por otro lado, pues el vuelo 93 que iba a Pensilvania, pues también cae. Todas estas cosas que acabo de mencionar, World Trade Center, el Pentágono y el vuelo 93, ¿ok? Que son los 4 aviones implicados, cada uno de ellos tiene un enigma que todavía el oficialismo o la versión oficial que ha dado el gobierno no ha podido explicar en ninguno de los casos. Así que esto es complicado. Pensamos, como dice, ¿no? Como yo digo, es un decir mío, ¿no? Cuando hablamos del destripador por partes, pues bien, vamos por partes. Osama Bin Laden y Saddam Hussein no eran amigos, eran enemigos. No tienen que ver absolutamente nada. Verifique, me dice, si eso no es así, despierta durmiente. Nada uno con el otro. Irak no tiene que ver absolutamente nada con el ataque del 9/11, con ninguna de esas instancias, nada, no había nada, ni enlaces de ninguna clase, ni apoyo tampoco, ni siquiera Irak aplaudió el ataque del 9/11. Vamos a hablar como es, con conocimiento de causa. Así que, lógicamente, lo añadieron a la ecuación con una operación que se llamaba OIL,
oil, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué era qué? Bueno, era obviamente el plan para liberar a Irak. Y se llamaba con 3 letras, oil. Así que esto lo dice todo. Y lo dice el mismo presidente George W. Bush. Tenemos aquí lo siguiente. Osama Bin Laden obviamente es de familia yemení. O sea, los yemeníes que migraron a Arabia Saudita, ¿no? Todos están en la misma península. Hoy en día sabemos lo que pasa en Yemen. En Yemen hay una guerra terrible. Por un lado los iraníes apoyando a los rebeldes, por otro lado Arabia Saudita apoyando a lo que queda de su gobierno, y está esa guerra. Pero de ahí es que viene la familia específicamente de Osama Bin Laden. La familia Bin Laden es una familia billonaria. De hecho, la compañía más grande, búsquelo, la compañía más grande que hay en el Oriente Medio de ingeniería y construcción y arquitectura es la de los Bin Laden. Y le construyen a todo el mundo las cosas grandes allí, las grandes ciudades nuevas, Qatar, lo otro, aquello. Los Bin Laden, esta es la gente grande. Socios principales del expresidente George W. Bush, de su papá también, de todos ellos, eran los Bin Laden. Y obviamente también, ¿no?, la familia real de Inglaterra, la reina Isabel II. O sea, usted tiene que saber el trasfondo de las cosas, y esto no son teorías de conspiración. Edúquese, estudie. A lo que voy. Mira, la relación Bin Laden era más bien con los Bush. No era con Saddam Hussein. ¿Y por qué yo digo que era con los Bush? Simple, tenían negocios. Tenían negocios juntos, tenían Carlite. Busque usted y me dice si nos hace Carlite, petrolera, ellos allí. De hecho, los negocios quebrados, algunos de los negocios quebrados que tuvo el baby Bush, ¿no?, George W. Bush, era precisamente negocios petroleros que los mismos Bin Laden apoyaron en un momento dado. Ok, para que usted tenga una idea más. Hay otra compañía que une también a los Bin Laden, a los Bush, y que une también a la realeza británica, ya que en estos días pues murió precisamente la reina Isabel II, y ahora Carlos III, el que era el príncipe Carlos, es el rey, obviamente, británico, ¿no?, de la mancomunidad británica. Reino Unido, a lo que voy. Hay una compañía que se llama United Arms. United Arms, busque. United Arms. Socios principales, Bush, Bin Laden y obviamente familia real británica. ¿Qué fabrican ellos? Todo tipo de armas, específicamente minas antipersonales, que están prácticamente ya prohibidas en el mundo. Y que inclusive, como una de las cosas raras de esto, tocando la realeza británica por la cuestión actual, la famosa princesa Diana, que murió en aquel accidente, entre comillas, en París, que todavía pues, dice la versión oficial que fue un accidente, estaba en contra de esa compañía y de las minas. Estaba en contra de los intereses de la corona británica, ella misma, en el proceso obviamente de divorcio y todo lo que hubo en aquella historia. Dicho eso por arriba, para que no quedarnos en eso, volviendo acá a Bin Laden. Bin Laden era ingeniero de preparación. No era un tipo con una toalla en la cabeza, en chancletas por ahí, realengo. No, era millonario. Y su fortuna la invirtió obviamente en su movimiento, según nos da la historia, ¿no? En su movimiento obviamente de revolución yihadista, de lucha santa o guerra santa, como ellos le llaman. No voy a entrar en detalles en lo que es la guerra santa, porque hay muchas interpretaciones de eso. Y los yihadistas lo han llevado al extremo. Muchos, por ejemplo, imanes, inclusive chiitas y sunitas, están en contra de ese reclamo que hacen los yihadistas, para que todo el mundo sepa. O sea, no todo el mundo musulmán, en su gran mayoría, inclusive, más del 99% del mundo musulmán está en contra del yihadismo. ¿Lo sabía? Aquí, para que usted lo entienda. Recuerde que estamos hablando de más de 1.000 millones y pico de almas que son musulmanes en el mundo. Y que la mayoría de los musulmanes no son ni siquiera árabes, para que lo entendamos. No son los árabes. Tienes más asiáticos, inclusive africanos, que árabes dentro del mundo musulmán. Por no mencionar los millones de estadounidenses que son musulmanes. Y vaya a Latinoamérica, vaya donde usted quiera, los va a encontrar en todas partes. Ahora, Osama Bin Laden surge dentro del esquema de la inteligencia por la cuestión de la invasión que hicieron los rusos a Afganistán. La década de los 80 se metieron allá y estuvieron allá hasta prácticamente los 90, y en el 91 colapsó la Unión Soviética. Así que entraron allá obviamente a apoyar un gobierno socialista que había en ese momento en Afganistán. ¿Ok? Obviamente en un país que era ¿qué? En un país que era islamista, en un país que creía en el Islam. O sea, en un país obviamente multicultural por muchas razones, un país muy diferente a lo que era el comunismo soviético o a lo que pudiera ser cualquier república socialista. Ahí sale Osama Bin Laden. En aquel momento no le decían Osama Bin Laden. Las fuerzas especiales que estaban dentro en operaciones de Estados Unidos dándole armamento, como los misiles Stinger, por ejemplo, a estos grupos de mudajines, que eran mudajin, no eran yihadistas, se llamaban mudajin, pues lógicamente le llaman los Stinger y le llaman otros tipos de misiles.
Esas fuerzas especiales le llamaban USA Bin Laden, USA, de USA, Usama, no decían Osama, Usama Bin Laden. Dentro de los esquemas de la CIA, según se fue describiendo y lo que se ha podido saber de documentos que han podido filtrarse e inclusive documentos que se han podido liberar con una serie de censuras, se menciona que Osama Bin Laden, y según palabras de ex agentes de la CIA, le llamaban Tim Laden, y que la clave cuando entraba para saber que era él, en vez de decir Osama Bin Laden, va a entrar obviamente en una comunicación que esté encriptada, era Tim Laden, que recibió ayudas, sí, recibió ayudas en diferentes bases militares de Estados Unidos durante la operación contra los soviéticos. Ahí una vez termina esa operación y cae la Unión Soviética y entran lógicamente lo que llamamos nosotros los talibanes, que surgen desde Pakistán, que es Pakistán quien crea estos talibanes y luego se expanden por toda Afganistán. Ahí de momento desaparece Osama Bin Laden por un tiempo. Empieza a llevar operaciones, alegadamente ya declarando una guerra santa porque tuvo supuestamente problemas con la realeza de Arabia Saudita, con la familia real de Arabia Saudita y toda esta gente. Y ahí empieza un mundo oscuro y confuso de ubicar quién es Osama Bin Laden, dónde está. Se da un proceso, ¿no? Por ejemplo, Irak invade Kuwait, ¿te acuerdas de eso? Fue la primera guerra del Golfo. Lo recuerdo. En aquel entonces, obviamente, Osama Bin Laden no estaba en el panorama. Arabia Saudita se ve amenazada por esta invasión a Kuwait y pide ayuda a los Estados Unidos. Osama Bin Laden le ofrece a su país, Arabia Saudita, porque aunque era yemení de extracción yemení, había nacido en Arabia Saudita y era parte obviamente de las familias adineradas y de poder y que estaba dentro de la línea, ¿no?, de Arabia Saudita, le pide a su país, al rey, de que le permita defender a Arabia Saudita de la invasión de Irak a Kuwait, porque probablemente iban a invadir también Arabia Saudita. Bajo ese temor, él le dice que él está con sus hombres, con sus soldados, con sus guerreros para defender. ¿Cuántos eran sus soldados? ¿Muchos? Bueno, a lo mejor tendría que ser yo 5.000 o 6.000 tipos nada más. Y con eso le Con AK-47, RPG y cositas así. Pero con esos morteros. 5.000 nada más. Bueno, pero él creía que él podía levantar fuerzas uniéndose allí, todo el mundo se unir. Obviamente el reinado saudí le dijo que no y aceptó la ayuda de los Estados Unidos. Estados Unidos pues metió 1 millón de hombres. Bueno, y deben saber ustedes que la primera guerra del Golfo, quien la pagó fue Arabia Saudita. Arabia Saudita pagó el ejército de Estados Unidos, su comida, sus municiones, todo lo que ese enorme destacamento, ese ejército y sus unidades gastó. Así que Estados Unidos ¿A cambio de qué? A cambio de protección. Y eso por arribita. Pues estoy dándole un trasfondo histórico más o menos para que usted vea cómo que se bate el cobre y cómo se mueve la filla. Claro, para que la gente vea que esto no es acá, 1 más 1 no, ya se acabó. No, el mundo no es simple. Esto es el trasfondo del World Trade Center. Claro. Para que lo logremos entender. Claro. Porque esto no, ¿sabes? No voy a tumbar 2 torres porque sí. Porque me dio la gana, ¿no? Esto hay que jugar ajedrez aquí, hay que usar el cacumen, ¿no? La materia gris. Y todo lo que se hace se planifica con años. Todo lo que se hace. Ok. World Trade Center. Vamos allá, para no quedarme en historia, si nos quedamos todo el día, como te dije, esto tardaría uno aquí, perdóname, años hablando del tema. Yo no tengo prisa y la realidad del caso es que la historia es bien interesante y yo creo que la gente entiende el trasfondo de cómo llegamos a lo de las Torres Gemelas y también obviamente la gente se hace la misma pregunta, o sea, cómo de repente la nación más poderosa del mundo permitió esta humillación. Claro. O sea, hay demasiadas teorías. Obviamente, yo quiero escuchar cuáles son las que se dicen y las que tú entiendes. Bueno, y eso es lo importante. ¿Entiende usted cómo piensa la comunidad de inteligencia, ¿no? Esa secretividad, ¿no? El mundo de las agencias secretas. Mientras más versiones haya de algo, mientras más cosas se traigan en teoría, más difícil va a poder saber qué fue lo que ocurrió. Pues la gente se distrae con esto. Entonces surge una teoría que cancela la otra o neutraliza otra más. Y tú pierdes la guía, no sabes hacia dónde buscar. Y aquí, 21 años después, todavía no se ha dicho la verdad de lo que pasó. Yo creo que nunca vamos a saber. No, de hecho no. Para que usted tenga una idea, vea como el gobierno le miente, porque no es tu amigo. Vamos a ser inteligentes. Las demandas que tienen, por ejemplo, familias de los muertos del 9/11 en contra de Arabia Saudita. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué nos han dicho? Bueno, por años se ha mantenido clasificado una serie de documentos que implicaban directamente a Arabia Saudita. No a Irak. Esa es la verdad, le gusta el que no. Esa es la verdad. Vamos a aprender. Así que
En los últimos tiempos, ¿no? En los últimos años, específicamente en la época de Obama, se mantuvo bastante cerrado eso, hermético, y se mantenía en archivos allá, precisamente en el Congreso, en el sótano. Luego, durante la época del presidente Trump, se abrió a una serie de documentos que se permitieron, y en la actualidad se supone que estos documentos ya están en manos de los abogados y un sinnúmero de cosas más. ¿Qué dice? De que gente relacionada con el gobierno de Arabia Saudita, ¿ok?, y de la realeza, estaban implicados directa e indirectamente con el ataque. No Saddam Hussein, ellos. Inclusive, el que era embajador de Arabia Saudita durante el 9/11 en Estados Unidos estaba implicado en eso. Para que tú tengas una idea. El embajador de Arabia Saudita, que también fue el ministro de Seguridad de Arabia Saudita y todo lo que tú quieras. Para que la gente tenga una idea, vamos a hablar un esquema lo más rápido posible sobre esto, porque que son tantas cosas que no me quiero dilatar. Mira, ¿qué pasó durante el 9/11? Muchas cosas pasaron durante el 9/11 que pasaron desapercibidas. No solamente se cayeron las 2 torres, se cayó también la Torre 7, el otro edificio que estaba detrás, como de 50 y pico de pisos. Y se cayó y no le dio ningún avión, no le dio nadie, meramente cayó como cuando tú haces una implosión. Busca el video en YouTube para que te ponga al día, ya que te gusta googlear y ver. Se cayó la Torre 7. ¿Por qué? No sufrió daños estructurales, no le dio ningún avión, no que cogió fuego y se cayó también. Ah, ¿de verdad? ¡Wow! La realidad es que se han inventado un montón de hipótesis, inclusive después de esto un montón de ingenieros pagados obviamente por el sistema, despierta durmiente, pues han dicho, no, fue que las torres no se hicieron como se dijeron, estaban más débiles, y dieron 40 excusas. Simplemente hay que buscar todas las cosas que hubo antes del ataque del 9/11. Por ejemplo, el dueño de las Torres Gemelas, el que lo había comprado, Silverman, ¿qué hizo? Le sacó un seguro que valía 3 o 4 veces más que las torres, unos meses antes. ¿Ok? ¿Quién estaba a cargo de la seguridad? La compañía que estaba a cargo de la seguridad de las Torres Gemelas. ¿Quién era uno de los CEO principales? Marvin Bush, el más chiquito de los Bush. Marvin Bush no sabía. Vamos a aprender. A cargo de la seguridad de las Torres Gemelas. Elemental. ¿Quién fue, por ejemplo, el supervisor de seguridad de las Torres Gemelas? Usted lo sabe. No, yo se lo voy a decir. Usted busca y me dice si le miento o no. Se llamaba John O'Neill. Mastica con las neuronas. John O'Neill. ¿Y quién era John O'Neill? John O'Neill era un ex agente del FBI, del Buró Federal de Investigaciones. ¿Y qué hacía John O'Neill antes de trabajar allí en las Torres Gemelas, dirigiendo la seguridad? Era el agente del FBI destacado para seguir ¿a quién? A Osama Bin Laden. Despierta durmiente, no sea bobo. ¿Está entendiendo ya? ¿Está masticando? Ok. ¿Y qué pasó con John O'Neill? Oye, fácil. John O'Neill fastidió en el FBI, como tú no tienes una idea, con la cuestión de Osama Bin Laden, que le llegaban noticias, que habían individuos acá relacionados con él en Estados Unidos, chévere, y archivaban, que le llegaba información, inclusive de la CIA, que le derivaba a él, o de otros servicios de inteligencia internacional, inclusive la Interpol, que le decían que Osama Bin Laden estaba ubicado en tal sitio, que estaba, por ejemplo, en Indonesia, en tal ciudad, en tal lugar, tal día, que hubiera una operación especial de los Delta Force y lo eliminaran allí. Nada, chévere, y lo guardaban. Tanto fastidió que lo metieron en una covacha, en una oficina de covachita, en los asuntos de poca importancia. ¿Qué hizo John O'Neill? Busque. Renunció. ¿Y qué trabajo consiguió John O'Neill poco después? La seguridad de las Torres Gemelas. Pero aquí viene el sincronismo, aquí viene el drama. Lo que se supone usted no deba saber. El primer día de trabajo de John O'Neill fue el 9/11 y murió allí. Casualidad. Destino, Dios lo quiso, no sé, sincronismo. Vaya usted a pensar lo que quiera. Wow. Pero allí desapareció y allí cayó a la boca. Eso es un detalle. Son muchos detalles. Por ejemplo, busque lo que yo diga y lo verifica. Que es lo que se supone usted Dale no va a like a saber. este contenido, dale like a este contenido. Esto está interesantísimo. Incluso de todas las veces que yo he hablado contigo, yo creo que nunca habías dicho tantos detalles en cuanto a la situación del World Trade Center. O sea, Bueno, porque tú y yo en radio hablábamos 7 minutos. sí, la radio es más corta. Y estaba fulano, mengana, todo el mundo preguntando a la misma vez, una metralla, y en lo que tú le contestas una, el otro te está preguntando y nunca contestas nada, pues son 4 preguntas a la vez. Entonces dice lo que te da la gana. No, yo te escucho, yo te hago 4 preguntas y tú respondes y yo te dejo hablar porque al final del día la gente entra a Top Secret para escucharte a ti, no a mí. Claro, Así no, que pero es mutuo.
No, no, yo sé, no, pero yo incluso, yo estoy aquí preguntándote, pero yo estoy aquí también atento como si yo estuviera viendo el podcast ahora mismo desde mi teléfono, ¿entiendes? No, Porque es pues bien hay interesante. muchas cosas que hoy no vamos a poder cubrir, pero por ejemplo, y esto es importante, que le hagamos cabeza a todo esto que está pasando. Mira, entre las cosas más extrañas que pasó con el 9/11 es que meses antes, tal vez 2 meses, 3 nomás, el que era en aquel entonces el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, busque Dick Cheney, que Hasta había el nombre sido da miedo de escuchar. Ese es Dick no, Cheney. un O sea, tipo. se suena eso. Tú dices Dick Cheney, tú dices, "Tío, este tipo ha matado a 500 Bueno, sí, sí. a millones de Sí, sí, personas. ese es uno de los halcones de la guerra. Pues bueno, que de hecho, ex CEO de una de las grandes corporaciones, Halliburton, en los Estados Unidos. Bueno, Dick Cheney cogió el control y el poder, óyete esto, el control y el poder del NORAC, del Comando Aéreo Estratégico de los Estados Unidos. ¿Y sabe usted lo siguiente? Por eso es que la gente habla, y yo no sé cómo es. Por eso yo me pregunto por qué en Estados Unidos los tienen embobados a todos y drogados, están tecatos, de tontería, y no necesariamente de coca y de metanfetamina, de muchas cosas que le han lavado el cerebro. Dick Cheney cogió el control de eso. ¿Sabía usted que desde mucho antes de las Torres Gemelas, debido a los secuestros que se daban en los 60 y los años 70, el Comando Aéreo de los Estados Unidos trajo un algoritmo especial que se pusieron en todas las computadoras que estaban activas en los aviones para que en caso que un avión fuera secuestrado, ese avión fuera controlado automáticamente por el NORAC? ¿No lo sabía? Hay que conocer más. Despierta, durmiente. Y por eso es que había un código para secuestros de aviones. ¿Para qué? Para coger el control de los aviones. Y eso existía. Busque. Los datos de ingeniería, los datos de inteligencia están. Pero entonces, Dick Cheney, cuando pasó el 9/11, desapareció. No lo encontraban. Bush estaba en una escuelita con unos Florida. nenes allá en Florida, bla, bla, chévere, donde su hermano fue gobernador. O sea, hablando allí, qué sé yo. Pero Dick Cheney desapareció misteriosamente. Nadie lo ubicó en ningún lugar. Y era el que estaba a cargo de todos esos algoritmos y los controles del NORAC. Verifique. Y uno dice, espérate. Luego, la defensa aérea de los Estados Unidos quedó en ridículo. La más mala que usted puede... Ni la defensa aérea de Cuba es tan mala como la que tiene Estados Unidos en aquel momento. Solo 2 aviones para defender toda la costa este de los Estados Unidos. No podían defender ni a Washington. No podían defender ni a Langley. No podían defender a Nueva York. Pero tú lo estás poniendo como si realmente Estados Unidos hubiera programado este ataque a niveles de que se viera así, Bueno, desprotegido. O sea, esa así se ve. es una de las teorías que hay. Hay muchas teorías, como dije, mientras más teorías hay, más difícil saber lo que pasó. Pero estos son Claro. los datos. Esto no es la teoría, este es el dato. ¿Le gusta el que no? Vamos, este es el dato. Basado en los datos, tú puedes traer Esto tu es lo que teoría. hay. Allá Claro. usted presente datos, como dicen por ahí, las sume casualidades dan una causa. Y eso es importante saberlo. Ok. Todos pueden haber visto inclusive películas como la del vuelo 93, pueden haber visto películas como la del 9/11 y todos describen de que gran parte de la gente que estaba a cargo, por ejemplo, la seguridad de los Estados Unidos, de las agencias civiles aéreas en Estados Unidos estaban de vacaciones y no había nadie disponible para atender ese momento del 9/11, que sucedió pues unos días después de, obviamente, del Labor Day, unos días después. Porque sucede, de hecho yo lo vi afeitándome, yo vi todo eso en CNN en aquel momento. La cuestión es que simple y llanamente los aviones de defensa, que eran 2 casas, los mandaron para el Atlántico. No los mandaron para Washington ni para Nueva York, los mandaron para el Atlántico. No, que esa era la rutina, pero había una clave de emergencia nacional. Los aviones se fueron para el Atlántico. Y la orden para derribar aviones se vinieron a dar minutos después que todo había terminado. Después que todo terminó y que ya hacía un buen rato que habían descendido todos los aviones en Estados Unidos, entonces fue que se dio la orden de derribar aviones. Después que todo acabó. Incluso el vuelo 93, que la gente ha visto la película en el cine, en video, lo que quiera, es una falsa a la verdad. Los estudios que hizo, por ejemplo, tanto la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de ahí nace el Homeland Security, de todo este evento es que nace Homeland Security, para que usted entienda, es lo siguiente, es que primero, ese avión, cuando van a buscarlo en tierra, el vuelo 93, no está. No hay avión. Este es el vuelo que en la La gente película pelea y se se estrella, pelea bla, bla, y bim, bim, van para acá. y que termina estrellándolo. Sí, pero que cuando tú buscas en Pensilvania, y busques Google, para que los muchachos indianos buscan libros y nada de eso, busque, Película desesperante, por el cierto. avión no hizo un cráter donde cayó. No. El avión, los restos del avión están regados por más de 15, 10 y 20 millas. Como si hubiera un... Fue en el aire. Se le dejaron una El bomba. avión estalló en el aire. Se puede decir cualquier experto
en aviación forense. Cualquier investigación que se hizo. De hecho, yo tengo parte de la investigación documental, tengo los visuales que se tomaron en el terreno y las piezas que se encontraron por fincas en Pensilvania, por el Cará, por allá, que no hay forma y manera física, es imposible, imposible. Solo imposible es lo imposible. De que eso, tú puedes encontrar obviamente pedazos de un asiento a 11 millas de donde se estrelló el avión. Y no hay cráter, lo que hay es un hoyito, no hay un cráter ni siquiera. En el caso del Pentágono, que también yo he visto documentales Sí. aquí mismo en YouTube, y obviamente hay que cogerlo con pinza, lo que uno ve en YouTube, Definitivamente. pero el boquete que hizo en el Pentágono no va acorde con el tamaño del Claro avión. que no. Aquí hay detalles, esto es importante, porque estamos por pedazos ahora y como tienes mucho, Demasiado. queremos que la gente más o menos vea, Like este contenido, Corillo. para que la gente tenga una generalidad por lo menos general y vea caso por caso y busque, porque es más la evidencia que hay en contra de la posición oficial del gobierno que la que el gobierno puede presentar. Es más, te lo voy a poner ahí a calzón quitado. Mira, para esta investigación del 9/11 no se gastaron más de 15 millones de dólares, no más de 15 millones de dólares, y el panfleto es de este tamaño. Busque. Ahora, para investigar el revolú de Bill Clinton con la Lewinsky, se gastaron 95 millones de dólares. Wow. De 15 a 95, aquello por Los datos. por jugar allá, qué sé yo, a tomar café con leche, a mojarse el pantalón o la falda. Oye, 95 millones. Para este ataque a los Estados Unidos, 15 millones. Hombre, despierta, durmiente. Bueno, de nuevo, brevemente, Pentágono, brevemente. Muchas contradicciones. Yo recuerdo ese hecho y pude ver los primeros videos. Inclusive yo coleccioné todos los videos que podían haber de noticias en aquel entonces. Y el primer video que se tomó de lo que pasó en el Pentágono se tomó desde un helicóptero, lo que había pasado allí. Y no había rastros de ningún avión. No había nada. Y el hueco no es aquello grande. Aquello fue después del incendio que se cayó. El hueco era como una puertita. Parece que le metieron un misil. En una puerta. Parecía una puertita Sí. abierta y una puertita. Nada más. Y el incendio después se propagó. Lo interesante de esto es que ese avión estaba repleto de combustible como los de las Torres Gemelas. ¿Es o no es así? ¿Y qué ocurre? Pues bueno, cuando esto sucede, cuando un avión se estrella y cae en un aeropuerto, ¿qué utilizan los bomberos? Elemental espuma, no agua. El agua no apaga, el agua lo que hace es que expande el fuego porque el combustible sigue flotando en el agua y se sigue regando. Y el jet fluid de ¿no? El combustible de avión, obviamente, tiene más octanaje que el del auto suyo. ¿Ok? Así que pasa, tú te das cuenta que lo que están usando es agua. Cuando hay una explosión, que no es una explosión por combustible, ¿qué se utiliza? Agua. Hay muchos detalles de lo que la gente regularmente no sabe y nuevamente verifica información. ¿Qué pasa? Hay una nota que a mí siempre me estuvo curiosa del FBI. Preguntaron por los cadáveres del Pentágono. Pues ya mismo vamos a hablar de los cadáveres del 9/11, de World Trade Center, del Pentágono. ¿Dónde estaban los muertos? ¿Dónde están las maletas? No hay nada, no hay ropa, no hay maletas, no hay nada. De lo que hay lo que se supone que Entonces, hubiera en el avión, ¿no? Los motores del avión, las turbinas eran de este tamaño. Por amor a Dios, boludo, de este tamaño. Y ahí están las fotos. Busque, va a ver, todo eso está ahí. Pero la gente está, la gente está idiotizada, ni siquiera hipnotizada. Y tú dices esto, ¡ay! Te caen a machetazos, comunista, musulmán, terrorista. Es un bruto, ¿quién puede hacer nada por la gente que ya le han lavado el cerebro? Ya la gente no puede ver su propia realidad, está en el Matrix. Pues bueno, la situación es que dice el FBI, oiga, busque, todo esto está publicado, esto es un reporte público, es un informe público. La gente se carbonizó y se vaporizó. No se vaporizar, se desintegraron. Cara. ¿Y cómo pudieron verificar la identidad de las personas? Bueno, con las huellas digitales. Pero si se quemaron. Elemental, ¿Sabes? básico. Huellas digitales como... Te mienten descaradamente ahí para que Juan Bobo no lo ve. Juan Bobo sigue creyendo siempre el cuento y dice, eso es una teoría de conspiración. Bueno, ahí están los hechos. Explícalo si puede. Mete mano. O sea, ahí está eso. Y la gente no quiere despertar. Te estoy dando pequeños detalles. Son muchos. Bueno, el otro detalle, por ejemplo, cuando las torres, cuando choca el primer avión y luego el segundo avión, que está la policía, que no se han derribado las torres. Uno de los datos curiosos, y usted busque, uno de los datos curiosos que dicen es que uno de los pasaportes de los terroristas cayó en la acera. Cuando el avión explotó, cayó en la acera. De hecho, el tipo se llamaba como Satán o Satán, algo así, que es casi diablo. Y la gente, aquí está la evidencia. Digo, son tan grotescos, tan estúpidos algunos de las cosas que se fundamentan o se quieren probar
que es improbable que puedan ser ciertas. Una cosa interesante en todos estos aviones, sepa usted, es que las cajas negras, que no son negras, son color naranja, ninguna funcionó. Según los peritos, las explosiones destruyeron las cajas negras. ¿Usted sabe algo de aeronáutica? Si hay algún piloto aquí escuchándome, usted sabe que esas cajas están hechas para que no se puedan destruir. El avión puede hacerle a usted añicos con un misil. Puede usted meterlo donde sea, un volcán, y la caja va a sobrevivir. Pero no se dicen, las cajas estaban muy dañadas para poder tomar datos de ellas. Vea si eso no está en el reporte. Tú empiezas nuevamente a armar el rompecabezas, como hablábamos ahorita. Una cosa, otra cosa, otra cosa. Imagínate, hasta Vladimir Putin, que está en la boca de todo el mundo en el mundo, a bien y en contra, a favor y en contra, llamó al presidente Bush días antes y le dijo, algo va a pasar. Mis sistemas de inteligencia nos han dicho que están allá y que están planeando hacer algo. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Ignoró a Vladimir Putin. Por amor a Dios, hay que ser bobo, usted se hace. Cuando hasta España, oiga bien, hasta el Servicio de Inteligencia Español le dice, mira, hay señales, hay claves, hay indicaciones de que hay unos fulanos de nombre tal, ok, inclusive uno de apellido Atta, Mohamed Atta, que está allá en Estados Unidos. Y luego el FBI tiene información que dice que, óyeme, que sobre $250,000 fueron enviados por la inteligencia de Pakistán a Mohamed Atta para el ataque. Pakistán, tu aliado. Y que Al-Mahmoud, el general a cargo de la inteligencia en aquel momento de Pakistán, que después renunció y se unió a los talibanes. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues ese individuo había hecho toda la gestión económica a favor de Mohamed Atta y los que estaban allá en Estados Unidos. Habían reportes del FBI, que los que había estado John O'Neill y otros después viendo en los memos, que indicaba que estos tipos estaban practicando en dos aeropuertos, uno en Florida y otro en Langley, allá al lado de la CIA y de la NSA. Y que habían unos tipos sospechosos que inclusive a los que estaban dándole clases comunicaron que estos tipos eran raros porque ninguno quería aprender a aterrizar aviones. Pregunta elemental para cualquier persona que tenga sentido común. Ya usted no lo puede ver. Yo cuando muchacho lo veía y cuando antes que pasase esto el 911, ¿tú te acuerdas cuando uno entraba al avión? A veces estaba hasta la cabina del piloto abierta. Sí. Y se veían todos los instrumentos y yo decía, wow, mano, yo voy a tocar los botones. No, tiene una mega puerta de seguridad ahora los aviones. Y está cerrada cuando tú entras. Sí, completamente. No, pero antes estaba abierta y yo miraba para adentro y decía, diantre, mano, eso parece una nave espacial, tú saques botones. De hecho, tenía más cosas que el Apolo, que los vuelos Apolo, el control. Hombre, estos tipos tomaron 2 o 3 lecciones de avión en una avioneta de pilotear, ¿no? En un Cessna, en lo que sea. En nada se parece, obviamente, entrar a pilotear un Boeing. Los expertos en aviación, cuando tratan de describir no solamente el impacto de las Torres Gemelas, sino el impacto del Pentágono, saben que para poder haber hecho esa alineación y descender el avión e impactar el Pentágono así, hacía falta no un piloto comercial, ni siquiera un piloto militar, un piloto de prueba de los que tú tienes en el Área 51. Para hacer eso, lo sabía. Vamos a hablar como es, con seriedad. Eso es la verdad. ¿Qué pasa? Ese tipo bajó por allí, no le dio ni a los postes, no le dio a nadie. Solamente hay un testigo que dice que vio que el avión le dio. Y cuando tú vienes a ver, el tipo obviamente era parte del FBI, un agente federal. Es un testigo. ¿Y los demás testigos dónde están? Sí, pero, Andrew, obviamente todo lo que cuentas que son datos, no es tu opinión. No, son los datos. Estos son los datos. Pues da a entender que los mismos Estados Unidos programaron este ataque. Pero ahora, pues esto va más allá, porque para tú convencer a los tipos que guiaron estos aviones de morir, ¿cómo? Nada, la mentalidad yihadista. Por eso, tú pones unos tipos, ok, les mientes que van a morir por una causa, métete en este avión. Mira, tienes tipo, vamos por parte de nuevo, ¿verdad? Sí, porque es que, ok, chévere, los Estados Unidos programaron, pero hay gente que murió. Gente que tú los convenciste a morir. Okay. Aquí es lo siguiente, yo no he dicho que Estados Unidos haya hecho este autogolpe. No, pero obviamente pero vamos por parte. Se ve porque lo voy a aclarar. Las piezas dan para eso. Pensar, y dije que son unas poquitas, hay muchas más piezas. Estas son solamente algunas, las más simples, hay más complicadas.
Y entonces cuando tú dices, mano, aquí le han mentido a todo el mundo, esto es una impostura, pero bueno, ahí a lo que vamos por parte. La mentalidad del yihadista, el terrorista. La muerte es liberación. Vamos a empezar por ahí. La muerte es la glorificación. Te vas a inmolar por Alá, por la guerra santa. Te esperan 70 y pico de virgen al otro lado. Y la mayoría de estos individuos jamás han tocado una mujer. La mayoría de ellos no se han casado. Nunca han tocado una mujer. ¿Ok? Eso es impuro. Estos tipos, cuando van a llevar a cabo este tipo de actos, sepa usted que, por ejemplo, los perfiles que utiliza el FBI o el Homeland Security o MI6 allá en Gran Bretaña o MI5 también, ¿qué es lo que hacen? Pues estos individuos, para empezar, se afeitan todo el cuerpo. Como los que hacen pesas, o sea, se perfuman todo el cuerpo. Ellos se purifican antes de llevar este tipo de actos, de sacrificio. O sea, ellos no van todos embajados, qué sé yo. Todo. No. Se ponen su mejor ropa y se arreglan. Y van preparados al sacrificio. Porque es un sacrificio. Se van a inmolar. Se van a inmolar. Y déjame decirte que en todos estos países, por ejemplo, en la Franja de Gaza, Palestina, cada vez que alguien se inmola y muere frente a las tropas israelitas, le hacen póster. Y los ponen como un héroe nacional, es como Captain America, pero de verdad. Igual pasa en Beirut, cuando es de Hezbollah. O sea, ya tú moriste, inclusive para que usted sepa, allá en Irán, hay lo que se llama la fuente de los mártires, que es una fuente que le echan agua roja para que parezca que es sangre, y todo ese chojos rojos, y es de todos los que se han volado, se han puesto bombas encima para destruir a los infieles. O sea, el mundo es otra cosa que es lo que usted no ve. Aquí hay otra mentalidad. Cuando tú vas a estos lugares, a Jordania, a muchos otros sitios, que Jordania es más cool, tú vas a toda esta gente que empiezan a tocar la música y a brincar ellos y se atraviesan partes del cuerpo con dagas y con clavos y todo, como los faquires allá en la India, demostrando que ellos no le temen al dolor. La diferencia muy grande aquí es que nuestros soldados no quieren que los maten. Pero estos tipos, si tú los matas, los liberas. Y sientes que le estás dando el paraíso. Así que ellos no lo piensan dos veces antes de volarse contigo. Porque matarte a ti no es matar a un seguidor de Dios ni a un hijo de Dios. Matarte a ti es matar a un infiel. Con esa mentalidad, ¿cómo los vas a detener? Pues obviamente es muy fácil los reclutas y muy fácil los metes en un avión. Claro. Y los llevaron. Y aquí nuevamente, las piezas son muchas. Hay muchas cosas que intrigan a cualquiera. Por ejemplo, como un tipo que era el peor de todos, oiga, busqué los reportes, el peor de todos ellos, piloteando un avión que no podía oye, según el instructor en Langley, ese chamaco no lo podían dejar ni siquiera el control del Cessna porque se le iba de lado. Pero ese fue que bajó el avión grande, jet, y lo puso así a nivel del suelo y lo estrelló. Que para colmo, dígame si es o no es así, el video que hay del avión que impacta el Pentágono, el frame donde se ve el avión falta. ¿Por qué? Piensa, vamos, tú qué sabes. ¿Por qué? ¿Por qué falta el frame donde se ve el avión? Tal vez no había avión. Yo fui a Washington, óyete esto. Eso fue en el 2000, yo fui en el 2010 a Washington. 9 años después. 9 años después. Y voy así, me va llevando, el tipo era un hindú, que iba igual que en Nueva York, los tipos, era el taxista. Y pasamos frente al Pentágono. Yo dije, ahí fue que cayó el avión. Me dice, airplane, no, rocket. Y yo, airplane, no, rocket. Ya, rocket. Ese fue un cohete. Y yo dije, diablo, hasta el taxista aquí me dice que fue un cohete, que no fue un avión. Bueno, pero cosas así, o sea, cosas que se van uniendo. Dicen que cuando impactan los aviones en el World Trade Center, en ambos, al rato se escuchan unas explosiones secundarias. Hay mucha gente que puede especular porque el edificio, obviamente, con todo el fuego, pues comienza a explotar, hay gas, a lo que sea. Hay otros que indican, como indicaste ahorita, parte de los datos, que pues ellos mismos mandaron a implosionar, o sea, como la Torre 7. Exacto, como la Torre 7, que nadie la impactó, pero cayó. Bueno, que después surgió gente diciendo, inclusive dentro del gobierno, que la habían implosionado, porque era un peligro. Pero óigame usted, vamos a hablar con seriedad, vamos a respetarnos, vamos a respetar la inteligencia. Dicen que la implosionaron, ¿ok? Y hay de hecho reportes oficiales que dicen eso. Ingeniero, no, es como que impresionarle. Entonces dice, ok, vamos a aceptar que el gobierno dice que sí que la bajó. Pero aquí viene la pregunta de rigor. Y te la hago a ti, como se la hago a los amigos que nos ven. Elemental. Oye, ¿qué pasaba en ese momento allí?
un pandemonium, ¿verdad? El incendio, sacando a la gente de la zona. Una vez se caen las dos torres gemelas, las 7 se caen mucho después, se caen las dos torres gemelas. Primero, está cerrado el espacio aéreo de Manhattan, están cerradas todas las vías, se cerraron los puentes, se cerró todo. Y la pregunta de rigor, que cualquier ingeniero estructural puede explicarlo, o cualquier especialista, por ejemplo, en explosivos, ¿con qué tiempo tú pudiste poner las cargas para volar la torre 7? ¿En qué momento, en aquel pandemonio? ¿Cuándo llegaron las unidades para demolición? ¿Cuánto tiempo tarda uno en preparar un edificio para demolerlo? Semanas. Y no es que llegué, no, tiene que tener planos, estudios de meses, inclusive un año más, y semanas para instalarlo. Ya contestamos con eso. El que sabe, sabe, y el que no sabe, no sabe. Punto. O sea que estamos hablando que Estados Unidos, vuelvo a George W. Bush, presidente de los Estados Unidos, tenían que buscar una figura para echarle la culpa. Tenían que buscar Esa es la teoría. Esa es la teoría. La teoría. Para atacar. Bueno, estaban buscando a Osama Bin Laden como el responsable del ataque al 9/11. Porque había muchas cosas colaterales aquí. Por ejemplo, los documentos de Enron que implicaban a Dick Cheney, el vicepresidente, estaban en la Torre 7. Y allá también, inclusive en las Torres Gemelas, había una enorme cantidad de toneladas de oro abajo también. Y nadie sabe qué pasó con ese oro, si lo sacaron antes o no. Inclusive, y esto es un dato fehaciente, mucha de la gente que trabajó en diferentes corporaciones que estaban allí en el World Trade Center, se les llamó para que no fueran a trabajar ese día. O sea, hay demasiadas cosas implicadas para hacer una casualidad de la casualidad. O sea, no había la cantidad de gente que se supone que hubiera habido exactamente en un día normal en el World Trade Center. Lógicamente, esas torres gigantescas llenas todas las oficinas, ¿cuántas personas debieron haber ido ahí en un día de trabajo? Elemental. O sea, tú empiezas a buscarle, no, más detalles, más detalles, más detalles. Y no vas a terminar nunca. Pero entonces la versión oficial dice que no, que Osama Bin Laden lo planificó. Incluso hay una evidencia que presenta la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, donde Osama Bin Laden está admitiendo que él planificó esto para destruirlo. Todo el mundo que ha visto alguna imagen real, porque han fabricado, hay muchos dobles de Osama Bin Laden, si usted no lo sabía, hay muchos dobles de él. Y algunos de estos dobles trabajaban para la CIA, era parte de la operación que había. Recuerde que Osama Bin Laden era el niño símbolo del terrorismo, que lo usaron muchos presidentes. Desde Reagan lo utilizó, obviamente, hasta inclusive Obama, porque nace para la época de Reagan, bajo su control, y muere con Obama. La imagen, no estoy hablando del individuo, la imagen, cómo la manipularon, y muere alegadamente allí en Pakistán, donde surgieron las madrasas, donde nacieron los talibanes, entre otras cosas más por aquello de. Ahora, importante recalcar esto, mira, lo que te quería decir con esto, ¿no? de toda esta situación y de todos estos elementos mezclados en todo esto, es que uno no puede descartar que hayan permitido que estas cosas pasasen meramente para justificar que lo que tú decías, las operaciones de invasión en el Oriente Medio. ¿Okay? Mucha documentación se perdió en este ataque, muchas pruebas que eran parte de las demandas por vía que habían, como te dije, contra otras corporaciones. Aquí hay mucho más de lo aparente. Aquí hay que ver realmente si esto fue un atentado afuera. Lo que decía Bin Laden, perdóname, que casi perdí el hilo, que Bin Laden había admitido esto en video. Busca el video, búsquelo, que el video debe estar todavía en el YouTube en alguna esquina desconocida o en algún lugar olvidado. El Osama que declara eso era gordo. Comió de más. Bueno, vamos por partes. Osama, por allá. Se parecen, pero no es lo mismo se escribe. Osama Bin Laden medía 6 pies 5 pulgadas. 6'5". Tipo espigado. ¿Okay? Podía haber jugado voleibol o no sé, 6'5". Sufría de los riñones, había que darle diálisis 2 veces a la semana. Un tipo que había que darle diálisis 2 veces a la semana, entre otras condiciones de salud que tenía, no podía estar de monte en monte, de cueva en cueva. Hombre, vamos a hablar los factores cuáles son. ¿Ok? ¿Qué pasa? Estaba flaco. Y todo va a ver, siempre estaba seco. Pero entonces el Osama Bin Laden que presenta a la CIT, todo el mundo, tipo gordo y regordete, hablando, más trigueño todavía que él. Dice, por amor a Dios, con la gente tonto. Y tienen otros donde tiene hasta una barba ficticia. Y la CIA dice, aquí hay una declaración de Osama Bin Laden. Y tú lo ves y dices, espérate, pero usted no es este tipo.
Pero como la gente no le da por buscar esas cosas, los que hemos estado siempre detrás de todas estas teorías de conspiración y detrás de todos estos eventos que han sido clandestinos o puestos por detrás, como dicen, para ocultar la verdad de la gente, o las falsas banderas implicadas en todo esto. Tú me preguntaste la última vez que estuvimos aquí sobre las falsas banderas, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, la primera gran falsa bandera que se puede hablar, que conocemos en la historia más cercana a nosotros, fue el hundimiento del barco del Maine, el barco que hundieron en La Habana para declarar la guerra hispanoamericana. ¿Qué hicieron? Estados Unidos acusó a los españoles de haber hundido ese barco y declaró la guerra hispanoamericana. Cuando después se supo con el tiempo que no, que alegadamente fue una chispa dentro del barco que estalló el polvorín y que el Maine no estaba en la bahía de La Habana, estaba a varias millas de allí. Y eso está increíble, eso es Y increíble. de ahí O para sea, allá, y luego tienes el Álamo y la guerra con México para tomar todo lo que queda de Texas y toda aquella cuestión. Y tienes muchas incidencias más. Y Pearl Harbor, antes del ataque a Pearl Harbor, ya Estados Unidos había hundido inclusive submarinos japoneses en las aguas de Hawái. Busca información. O sea que aquí nada es sorpresa, aquí todo viene fríamente calculado. ¿Por quién y para qué? Y aclaro, no únicamente Estados Unidos, esto lo hacen todos los países. Los rusos han hecho cosas descomunalmente terribles, terribles. De la misma manera, de la misma calaña o peor. Y los chinos, o sea, todo el mundo ha estado en este juego que todos juegan. Pero ahora estamos hablando brevemente acá del 9/11, algunas obviamente de las incidencias que se dieron en el 9/11, terribles por demás. Incluso, óyeme, ¿sabes dónde terminó gran parte del metal de las Torres Gemelas? ¿dónde? En China, ¿Por qué? reciclando. Esto es un negocio redondo, todo el mundo gana, aquí todo corre, el capital corre en todas partes del mundo, hay que ver, como digo yo, más allá de lo aparente. Se meten en Irak Ujú, buscando un culpable. ujú. Sabemos que la guerra en Irak no trajo absolutamente nada más que muertes, hambre, muertes de inocentes. Así es. Cuando matan a Osama Bin Laden, la figura, como dijiste, pues en Estados Unidos se celebró. Yo vi gente Ah, celebrando. claro. Eso es, mataron al cabrón este Ajá, del imagínate tú. World Trade Center. Entonces, ya tienes a la gente tranquila por el supuesto creador La de venganza ya está. la venganza ya justicia, está. sí. Pero para tipos como yo que le gusta escuchar otros tipos, otras esquinas, Claro. pues para mí realmente mm, solamente se gastó dinero. Mira, Billones de dólares en una guerra que no te llevó a nada. claro, implicar a Irak en esto fue una estrategia obviamente para controlar el petróleo, ¿no? El recurso del oro negro que tiene Irak, que es uno de los países que tiene de las reservas más grandes, al igual que está Venezuela, pues tienes Irak y tienes 2 o 3 países que son obviamente las reservas más grandes del mundo de petróleo. Colin Powell fue allá a las Naciones Unidas a decir que Irak, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Si usted busca la historia y busca la información que se conoce hasta la actualidad, las únicas armas de destrucción masiva que tuvo Irak se las vendió a Estados Unidos. ¿Es o no es así? ¿Ok? Y que antes de la guerra primera guerra del Golfo, para allá para el 90 y 91, antes de ese momento, ya Irak había utilizado esas armas y ya inclusive las había decomisado, las había usado contra los kurdos. Y eso es importante que estemos claros de eso. Se creó esta historieta, se la creyeron Estados Unidos, se la creyeron en las Naciones Unidas, se invadió y se atacó a Irak. Se sacó a Saddam Hussein. Saddam Hussein era un asesino, era un dictador, un zápatra, era lo peor del mundo, no valía nada, o sea, era obviamente un tipo loco y sus hijos eran peor que él, definitivamente. Y mataban y torturaban a los iraquíes por cientos o por miles, como usted quiera. Pero una vez lo sacaron del medio de él, de allí hubo un vacío de poder. Y aquello se volvió un pandemonio. Y los que eran en contra de Saddam Hussein y los que eran a favor de Saddam Hussein, toda esa gente se volcó en contra del ocupante. ¿Y el ocupante era qué? La ocupación militar de Estados Unidos. En contra de Estados Unidos, total y completamente. Ahí obviamente empezó a tener más auge y a infiltrarse mucho más dentro de Irak, Irán. Irak e Irán eran enemigos. Pelearon durante toda la década de los años 80. Eran enemigos, se odiaban a muerte. Uno obviamente sunita, aunque en minoría, que era obviamente Irak, y el otro chiita en mayoría. ¿Ok? Uno árabe, que era Irak, y el otro persa. Y se odiaban en la época de los ayatolás. Y era una cuestión, obviamente, una guerra terrible entre ambos bandos. Pero la ocupación de los Estados Unidos creó que
la paz y eliminó la enemistad entre ambos países. En la actualidad, el gobierno que hay en Irak, sépalo usted, es pro-iraní, está a favor de Irán. Porque sepa usted lo siguiente, lo que pasó con la población. Cuando tú tienes una invasión de esta escala y atacas la infraestructura de un país, destruyes las represas, destruyes los acueductos, destruyes las centrales eléctricas, destruiste todo. Las misiones de bombardeo de Estados Unidos, obviamente con los misiles cruceros, los aviones bombarderos, destruyeron todo lo que había ahí. Y la gente se quedó sin agua y sin electricidad. Y sin comida. Y murieron, hombre, casi más de 1 millón de niños de hambre. Lo sabía, despierta, durmiente. Y esa es la verdad, le gusta el que no, ahí está. Que lo trate de negar quien sea, nadie, ningún canalla puede negar eso. Y ahí pasó eso. Son consecuencias de esa guerra. ¿Qué ganamos? Controlamos por un poco periodo, un cortito periodo de tiempo el petróleo de allí del Golfo de Irak. ¿Y qué más? Más nada. Se supone que Halliburton, de la que Dick Cheney había sido CEO, el vicepresidente, y otras corporaciones de Estados Unidos reconstruyeran la infraestructura de Irak, lo volvieran a reconstruir, le dieran electricidad de nuevo, agua, todo, se metieran allí. Cobra, que estuvo aquí en Puerto Rico, lo sabía, Cobra, como se supone que hiciera en Afganistán. ¿Y qué hizo esa gente? Nada, simplemente le dieron alimentos, ropa y comida. ¿A quién? Pues obviamente a los militares, y no se dedicaron a reconstruir el país. Se cayó el plan que había, disque de reconstruir Irak. ¿Qué hizo Irán? Elemental. Empezó a suplirle combustible y energía a Irak. Irán, el enemigo. Y empezó a enviarles comida. Y empezó a enviarle de todo, neveras y de todo. Ellos, de allá. El enemigo es mi enemigo, como tantas veces hemos dicho, es mi amigo. Pues ahora los que eran enemigos son amigos y son nuestros enemigos. Se llama el kickback. La patada de rebote. Y hemos hecho muy malas cosas. Y llegará el momento en que nos van a patear a todos. Andrew Álvarez, como siempre, gracias por estar con nosotros. Antes de irnos, dale like a este contenido, Top Secret, Andrew Álvarez. ¿Quiénes son los nuevos Saddam Hussein y Osama Bin Laden del mundo? Bueno, no solamente no está ni Osama ni Saddam, tampoco está Muammar Gaddafi, tampoco, que eran los nombres que se mencionaban antes. Ahora mismo, pues, tienes individuos que duran muy poco en el poder. Están un tiempo en Irak, hay cambio, por ejemplo, de poder, el presidente sale, lo mismo pasa en diferentes países del Oriente Medio. O sea, ahora mismo lo único que está más o menos estable son las casas reales. Los reyes y los emires son los que están al poder, de los Emiratos Árabes, de Qatar, de Arabia Saudita, de Jordania, reinados. Eso es lo que hay. Y recuérdate que, por ejemplo, en Egipto, pues tienes a un ex militar como Al-Sisi en el poder. Lógicamente, y supone que allí hay una democracia, entre comillas. La única democracia realmente efectiva de aquella región la tiene Israel. Nos guste o no, y a la manera de ellos. Aplastando al palestino o el que sea, a la manera de Israel. ¿Ok? Así que estos son temas complicados. Como te dije, aquí hablamos más que una fracción de la cuestión del 9/11. Hay mucho más. Otra vez haremos una segunda parte para añadir un montón de notas adicionales para que la gente las verifique y busque y despierten a los durmientes. Antes de irme, recordar a los amigos que tengo una actividad próximamente. Estoy el 24 de septiembre, la otra semanita, por aquí cerquitita ya, la próxima semana, o esta misma semana, no sé cuándo salimos al aire. Bueno, no, estamos aquí esta semana, este weekend no, el de arriba. El de arriba, exactamente. El 24 de septiembre de 2022 voy a estar en Café COC presentando El Imperio. No solo esto, ¿qué pasó después de esto? Es lo que viene en el imperio. ¿Quién es en el imperio? ¿Cuáles van a ser los nuevos órdenes mundiales? La guerra de las potencias espaciales, la guerra por el poder en el planeta, la guerra entre Occidente y Oriente, todo lo que estamos enfrentando ahora, Rusia, Ucrania, lo que se supone va a cambiar el destino de la humanidad, el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Bueno, yo le voy a dar mi posición de quién es el anticristo y usted va a caer en cuenta que no es lo que le han predicado, es otra cosa, es peor. Así que vamos a despertar durmiente. Teléfono contacto 787-579-8600. 579-8600. Separa tu espacio para el próximo sábado 24 en Café COC, aquí en la avenida Roosevelt, en San Juan, en Borinquen Towers. Allí te espero, audiovisual con todos los hierros y sin miseria. 787-579-8600. Allá nos vemos. Mi página Molusco, Andrew Álvarez Chardón, página oficial en Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, dale a like, y mi canal allá en YouTube, Andrew Álvarez Chardón, suscríbete, le da la campanita, también ves el contenido, son otras cositas, y lógicamente aquí en Molusco TV, aquí es lo que hay. Será que hay Top Secret, dale like a este contenido, comparte este contenido. Algo que quiero hablar contigo el próximo, además de la segunda parte de esto, hablar un poquito también del Cerro Maravilla, Eso que está tenemos eso también en agenda.
¿por qué los argentinos odiaban tanto Ajá. a la reina que murió, a la reina? Che, boludo, vos no sabés. Bueno, sí, claro, me dijeron. Yo tengo muchos argentinos que me Ay, siguen, no, pero hay un montón de pelotudo. programas Sí. en Argentina que estaban celebrando la muerte de la reina. Sí, obviamente. Pues sí, sí, les quitó las Malvinas, entre otras cosas. Entre las Malvinas y... Otras cosas, muchas cosas. No, no. Vamos a profundizar, a mí me encanta, vamos a esperar que la entierren. Claro, después, para que no haya resentimiento. Sí, vamos a esperar que la entierren y luego Claro. profundizamos de ese tema. Sí, 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 el mundo no es lo que usted cree. Hay muchas cosas allá y los han acondicionado psicológicamente, usted lo adoctrinaron a creer una cosa y por eso le es tan difícil asimilar otra. Pero ahí vamos. Definitivamente, eso. Top Secret, Andrew Álvarez, Molusco TV, comparte este contenido y dale like. Nos vemos ahorita.